Hola a todos, todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta nueva versión de nuestros webinars organizados por Fundación para la Confianza y por el Observatorio para la Confianza. También le queremos agradecer a la Fundación Colunga por hacer posible este proyecto. Mi nombre es Sofía Aliaga, soy coordinadora del observatorio y hoy vamos a tener una conversación sobre el proyecto de educación sexual integral. Hace un par de semanas hemos visto que en redes sociales hay bastante revuelo a causa de este proyecto. Entonces vamos a aprovechar este espacio para poder aclarar algunas dudas que han surgido al respecto. Primero que todo, les voy a agradecer a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Constanza Valdés. Ella es asesora legislativa, codirectora de ABOFEM. Además, es activista y experta en derechos LGTBI+. También nos acompaña Paula Vergara. Ella es psicóloga y directora del área de atención de Fundación para la Confianza. Y el diputado Jaime Belolio, diputado de la Unión Demócrata Independiente, quien también participó en este proyecto de ley. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Y bueno, también quiero aprovechar de saludar a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Diputado, vamos a partir con usted. Quisiera que nos explicara de qué se trata este proyecto y qué relación tiene con los otros dos proyectos que están en la palestra el día de hoy, que son el que crea el Servicio de Protección de la Niñez que ese ya está aprobado, el nuevo servicio que va a reemplazar a CNM, y qué relación tiene también con el proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez. Diputado, abro su micrófono. Adelante. Ahí estamos. Bueno, primero que todo, agradecerte, Sofía, Paula, y también a Constanza, con quien nos vemos seguido ahí en el Congreso, no solo en educación, sino que también me ha tocado varias veces ahí en salud. Agradecer este espacio para poder contar de verdad de qué se trata el proyecto y no lo que dicen los mitos y leyendas que uno ve lamentablemente en redes sociales y en otros, que por alguna razón, no sé cómo decirlo, especial, han tomado en este proyecto, en el proyecto de educación sexual y afectividad, ni siquiera se llama ESI, ¿ah? Ni siquiera es ESI como algunos le han puesto, sino que es educación en la afectividad y la sexualidad. Lo han tomado como que fuera, no sé, la suma de todos los males y que a partir de eso, digamos, hay una especie como de conspiración global para sexualizar a los menores, para quitarle a los niños, o sea, quitarle a los padres la responsabilidad en la educación sobre sus hijos y una serie de otras cosas que son completamente alejadas de la realidad. El proyecto que nosotros presentamos es uno que está basado en parte de la evidencia que nos muestra el día de hoy que los jóvenes chilenos tienen una baja y mala educación sexual. En Chile, a partir de primero medio, es obligatorio tener las clases de educación sexual en los colegios con un enfoque únicamente en materia de fertilidad. Por tanto, además está puesto casi como en que quien tiene que educarse al respecto son las mujeres, ¿no? Y los hombres lo que tienen que hacer es simplemente tener condón. Pero obviamente en primero medio ya se llega tarde, no hay una adecuada formación previa. Tanto es así que este gobierno, cuando era ministra de Educación, ahí, se me acaba de olvidar el nombre, bueno, pero no importa. Marcela Cubillo era ministra de Educación, presentó un proyecto de ley en que el gobierno proponía que la educación sexual partiera en quinto básico, basado en estas estadísticas de desconocimiento y además de aumento que hemos tenido en el último tiempo de enfermedades de transmisión sexual, que se partiera desde quinto básico. Hay ciertos contenidos que hoy día ya están incorporados en las distintas materias, pero que ya hubiese un plan más formal de educación sexual desde quinto básico. La realidad es que la inmensa mayor parte de los colegios particulares pagados y los colegios subvencionados que tienen copago parten la educación en la afectividad y la sexualidad en primero básico. Ahora, por supuesto, los contenidos para esa educación en la afectividad y la sexualidad son acordes al nivel de desarrollo y acordes a la madurez de cada uno de los niños. Yo ponía siempre el ejemplo, cuando nos tocaba discutir esto, decía, mire, en primero básico, uno no le va a hacer leer a los niños el Quijote, uno no le va a pasar ecuaciones diferenciales, porque simplemente no corresponden a su nivel de desarrollo, de madurez, de aprendizaje. Bueno, lo mismo pasa también con este tipo de materias. Y el proyecto entonces lo que establecía era que hubiese una educación en la afectividad en los cursos más pequeños, desde el jardín infantil y también pre-kinder y kinder,
para luego transformarse en una educación formalmente sexual desde también quinto básico. Se hicieron más de 100 indicaciones al proyecto y hoy día estamos en una mesa técnica tratando de llegar al mejor acuerdo de manera que no quede algo completamente, no sé, pues desproporcionado en un ámbito o que quede ileíble por otro y que entonces al final no tenga ninguna ejecución. Se ha preguntado harto sobre qué tipo de evidencia existe en este tipo de materia y la verdad es que sí actúa como factor protector frente a los eventuales abusos cuando hay una adecuada formación socioemocional en los cursos más pequeños. ¿Cómo no va a ser razonable tener esa educación en los cursos más pequeños, en la protección de su propio cuerpo, en saber que existen esas partes privadas, en saber que hay una otra persona que tiene esa misma dignidad, que hay que cuidarla? Entonces, no estamos hablando en ningún caso de esta como campaña del terror que han hecho algunos, ¿no? De que se quiera sexualizar, de que se quiera decir que los niños tienen que desnudarse uno frente a los otros, o que el profesor se quiera desnudar. Todo ese tipo de cosas hoy día son delitos en nuestro país. Y cualquiera que quiera irse hacia ese sentido simplemente está o tratando de engañar o haciendo una campaña del terror completamente alejada de la realidad. Y solo va a terminar, ¿en qué se vinculan con los otros proyectos? Bueno, no están íntimamente ligados, ¿no? Este es un proyecto de educación, es un proyecto bastante sencillo en términos de su estructura formal y pueden verlo además quienes quieran porque está puesto en la página web de la comisión hace mucho rato, llevamos más de 5 meses discutiendo al respecto, tuvimos muchas sesiones y como digo, se presentaron más de 100 indicaciones. Entonces no está vinculado a el proyecto de protección a la niñez y adolescencia, ni al de garantías de la niñez, a pesar de que el de garantías de la niñez, como es un marco general que habla también de educación, claro, no podría disponer que hay ciertos aspectos relacionales, ¿no? Pero la verdad es que este es un proyecto que va en otra dirección, que me parece que es del todo sentido común, y solo para terminar, ahora sí que sí, cuando fue la doctora Pilar Vigil de la Universidad Católica, que ha tenido un programa que se llama el Teen Star, que lleva más de 25 años, que algunos podrán considerarlo además un programa conservador. Ella dijo, bueno, ese programa hoy día parte en primero básico y lo estamos haciendo partir ahora desde prekinder y si yo pudiera, dijo ella, lo haría todavía desde antes. Y el programa que también ha hecho el psiquiatra Ricardo Caponi, que en paz descanse, también es exactamente lo mismo. Son contenidos adecuados a la madurez, nivel de desarrollo de cada uno de los niños y niñas, de manera de generar factores protectores frente al potencial abuso, así como desarrollar socioemocionalmente cada uno de los niños y niñas, para luego llegar ya en quinto básico y curso más avanzado a una educación sexual propiamente tal, que sea para formarlos obviamente y entregar a esa educación en una sexualidad responsable. Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar también de decirle a la gente que nos está viendo en este momento que efectivamente pueden hacer todos los comentarios y todas las preguntas que quieran. Vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas, a veces por tiempo no alcanzamos, pero voy a tomarme de sus últimas palabras. Están preguntando cómo no va a estar ligado con el de garantías y de protección si hay un amarre. Efectivamente, el nuevo servicio que va a reemplazar a Sename, el artículo 11, es un artículo transitorio que lo que hizo fue supeditar la implementación de este nuevo servicio a la promulgación de la Ley de Garantías de la Niñez. Solo para aclarar, diputado, sí. ¿Qué relación tiene este proyecto de educación sexual afectiva, como me dijo usted, sí, con este amarre, como le dicen a... Sí, ninguno, absolutamente ninguno. Estamos hablando de tres proyectos. Estamos hablando de tres proyectos distintos. Uno es el proyecto del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, que efectivamente en esta comisión mixta se le puso un transitorio que no había sido parte de la discusión de las cámaras, que establece que solo podrá entrar a regir cuando se apruebe otro proyecto que está hoy día en el Senado, que es de garantías de la niñez. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto de educación en la afectividad y sexualidad, que es un proyecto de la Comisión de Educación. Ahí no hay ningún tipo de amarre, ni está vinculado con el de protección a la niñez, ni está vinculado con el otro, a pesar, como digo, que uno que entrega garantías establece ciertas cosas que, por supuesto, están contenidas en una serie de otros cuerpos legales, digamos. Entonces, va a haber una vinculación, pero esto no tiene nada que ver con el amarre de la protección de niñez al de garantías de la niñez, que son proyectos distintos. Muchas gracias, diputado. Vamos a seguir con las preguntas que tenemos para Constanza y también para Paula, y luego vamos a volver a los comentarios de las personas que nos están viendo en este momento.
Constanza, muchas personas afirman que este proyecto de ley tiene un sesgo de ideología de género. Quisiera que habláramos sobre eso. ¿Qué es la ideología de género? ¿Existe la ideología de género? ¿Podrías, por favor, comentarnos sobre eso? Bueno, primero agradecerles por la invitación a Fundación para la Confianza y también estar junto a Paula y el diputado Belolio, que efectivamente nos vemos muchas veces allá en el Congreso, eh, para abordar un poco particularmente lo que plantea el proyecto de ley. El diputado Belolio ya lo había ya establecido en líneas generales. Principalmente este es un proyecto de ley marco y en ese sentido, efectivamente, las líneas generales que se establecen para la educación sexual y afectividad, efectivamente tienen que ver con ciertas líneas curriculares y ciertos principios rectores que van a marcar la pauta para esta educación sexual que van a impartir y en afectividad distintos establecimientos educacionales. De hecho, por lo mismo ahora están en esta mesa técnica también, el diputado ahí ha estado presente, destrabando esto porque particularmente a través de una ley marco en ningún momento se busca establecer, por ejemplo, cuál va a ser el único programa de educación sexual y en afectividad para los establecimientos educacionales. Y es donde ahí particularmente ha habido bastante revuelo, ya lo había señalado el diputado, sobre muchos mitos respecto a este proyecto de ley. De hecho, una de las cosas particularmente que he visto en redes sociales tiene que ver con asociarlo a este proyecto de ley a la pedofilia, legalización de la pedofilia, que actualmente es un delito. Y asimismo, por el otro lado, grupos conservadores que también estuvieron presentes en la tramitación del proyecto de ley de identidad de género, estos grupos con Mi Hijo No Te Metas, Padres Objetores, organizaciones de corte más religioso conservador, donde han señalado que la ideología de género sería esta lógica en la cual se busca confundir, ellos señalan, a niños y niñas y adolescentes respecto a su identidad de género, de esa manera obligándoles a actuar de alguna manera determinada o a comportarse o a incluso obligarlos a definir su identidad de género, cosa que en ningún momento este proyecto de ley, ni ningún proyecto de ley particularmente regula. De hecho, en base a este mismo proyecto de ley que todavía sigue en discusión, pero como había dicho, establece líneas generales, en ningún momento, en el caso del texto, probablemente cual se apruebe, los colegios van a tener particularmente una línea muy distinta unos de los otros, probablemente en una base general respecto a una educación sexual y afectiva. Y por ejemplo, relacionado con este caso con niñez LGTBIQ e infancia, particularmente uno de los elementos va a ser solamente, por ejemplo, la enseñanza de conceptos. Hoy en día en los colegios, en muchos establecimientos educacionales, existen niños, niñas, adolescentes LGTBIQ. Por parte del Ministerio de Educación existen orientaciones, existe una circular, por ejemplo, para el respeto del nombre social. Y todo esto que de alguna manera ya se ha implementado, que si bien ya fue en su momento discutido, fue incluso la interposición de recursos de protección, fue llevado a Contraloría particularmente, en ningún momento todo esto que se ha implementado ha, de alguna manera, como dicen ellos, confundido a niños, niñas y adolescentes. Todo lo contrario, establece principalmente un derecho, una libertad y en ningún caso una imposición. Lo que se busca particularmente a través de esto tiene que ver con enseñar la diversidad particularmente que existe en la realidad humana y es parte de. Y tiene que ver también con todo un proceso de, no solamente de autonomía, sino de patologización también respecto a esto. Y lo que han planteado principalmente los grupos que aducen ideología de género, básicamente tiene que ver con algunos estudios que se han realizado en el extranjero que no tienen asidero científico respecto, por ejemplo, a infancia trans, en la cual confunden niños, niñas, adolescentes trans con básicamente niños, niñas, adolescentes que rompen los estereotipos de género. Que yo juegue con una muñeca o juegue con una pelota, eso no va a significar que yo soy hombre o mujer, simplemente va a significar en un hecho tangible que yo jugué con una pelota. Y en ese mismo sentido, lo que plantean principalmente es que la ideología de género sería este modelo en lo cual se busca confundir o obligar a los niños a definirse respecto a su identidad de género. Completamente alejado de la realidad. De hecho, por lo mismo, actualmente, y estos modelos son más, vienen de la, por ejemplo, de Suecia particularmente, en los cuales relativamente se otorga libertad y de hecho incluso profesionales de la salud mental cuando ven a niños, niñas, adolescentes trans, siempre la lógica ha sido de simplemente no encasillarles y solamente que puedan vivir respecto a sus mismas experiencias de vivencia, pero en ningún momento pensar, no, este niño porque juega con la pelota va a ser un niño trans, esta niña porque juega con muñecas va a ser una niña trans. Y lo mismo respecto a eso, se han fundido también esas mismas críticas respecto a esta supuesta ideología de género que vienen desde otras temáticas y que de hecho se han involucrado también un poco en el sistema de garantía de derechos de la niñez,
Y respecto a los otros grupos particularmente que comparten también la misma visión, que buscan y que creen que estos proyectos de ley buscan quitarle autonomía respecto a sus hijos. De hecho, por lo mismo, particularmente se habla de que con mis hijos no te metas, etcétera. Y en base a lo mismo, ya para ir finalizando, efectivamente, ninguno de estos proyectos de ley busca efectivamente lo contrario. Lo único que busca es establecer, por en este caso en el de educación sexual y afectividad, establecer líneas generales, un marco general para tener una ley mucho más actualizada que la actual, que efectivamente se limita a normas exclusivamente sobre fertilidad, como lo había dicho el diputado. Entonces, en base a lo mismo, una supuesta ideología de género en ningún momento está acá, simplemente lo que busca es establecer una educación sexual y en afectividad que no tenga ninguna discriminación arbitraria. De hecho, una de las cosas que está en discusión y una de las indicaciones que estos mismos diputados había ingresado y que se ingresó también tiene que ver con un principio de indemnidad sexual, lo cual efectivamente vendría a proteger todas estas situaciones que grupos religiosos y conservadores estarían señalando, que tiene que ver con legalizar la pedofilia o que van a desnudarse, como por ejemplo lo habían señalado. Entonces, en la misma lógica, efectivamente, busca completamente todo lo contrario y en ningún momento busca obligar a nadie. Muchas gracias, Constanza. Paula, quisiera preguntarte con respecto a esta supuesta asociación que hay de la educación sexual, afectiva, integral, como le llaman algunos, con esta hipersexualización que supuestamente los niños tendrían, lo que facilitaría que fueran abusados sexualmente. Quisiera partir primero para que nos explicaras qué es el abuso sexual infantil, cuáles son sus consecuencias y de qué forma podemos prevenir estas situaciones. Bueno, saludarlos a todos. Yo quiero decir antes que nada que me alegro de que tengamos esta conversación. Yo entiendo que este es un cambio cultural importante. Yo llevo muchos años trabajando en abuso sexual y la verdad es que me parece que ya que lo estemos hablando es un factor protector. Yo no me imagino hace unos 15 o 20 años atrás que tuviésemos la posibilidad de debatir, discutir, independiente de las posturas que tengamos todos, ¿no? Porque el abuso sexual justamente es un fenómeno que se sostiene en el silencio. Y ahí los agresores y agresoras nos van ganando terreno, ¿no? En la medida que no conversamos respecto de este fenómeno. El abuso sexual es cualquier conducta de connotación sexual hacia un menor de edad, o niño, niña y adolescente. Ha costado harto que cambiemos el lenguaje a más de menor. Es importante hablar de niños, niñas y adolescentes, no de menores, son solo menores de edad. Pero es cualquier conducta de connotación sexual que en el fondo transgreda el desarrollo psicosexual de un niño, ¿no? Ahora, no solo el abuso sexual se sostiene en el silencio, ¿sí? Sino que en la poca información o la poca conciencia que tienen los seres humanos desde muy pequeños de lo que es la sexualidad, porque a lo mejor ahí hay que hacer una distinción respecto de lo que es la sexualidad y lo que es la genitalidad, ¿no? Porque la genitalidad está inserta dentro de lo que es la sexualidad. La sexualidad implica una serie de cosas, ¿no? Tiene que ver con los afectos, con cómo nos relacionamos con los otros, con cómo nos respetan a nosotros, cómo nos respetamos entre nosotros. No es solo la genitalidad. Entonces, también pensar que cuando estamos hablando de educación sexual, no estamos hablando solo de lo genital, estamos hablando de muchas otras cosas. Ahora, por supuesto que cualquier tipo de educación, independiente si es sexual o con lo que tenga que ver, tiene que estar íntimamente ligado con las etapas etarias de las personas con las que estamos interviniendo, ¿cierto? Por supuesto que a un joven de segundo medio no le vamos a entregar la misma información que a un niñito de primero básico. Es decir, nosotros tenemos que ir entregando información a propósito de lo que el niño sea capaz de identificar y de distinguir. Porque, ¿qué ocurre? Justamente el agresor abusa de eso, ¿no? Abusa de la poca información que tienen los niños. Incluso yo te diría que en la experiencia clínica, uno de los factores de riesgo es que los niños y las niñas ni siquiera tienen como una comprensión de su propia afectividad,
de emociones básicas. No, nosotros pensamos que las ideas de autocuidado tienen que ver con decir no te toquen, que no te hagan esto, que no te toquen las partes íntimas, y hay una gran cantidad de niños que no tienen una idea de lo que es una parte íntima. No tienen idea de lo que es identificar la vergüenza, la pena, la rabia, la impotencia. Y yo creo que ahí nosotros como adultos nos debemos constituir en un contexto protector, ¿no? En un contexto que permita que los niños puedan identificar aquellas situaciones que puedan constituirse en una transgresión. ¿Por qué es importante esto? Porque las consecuencias del abuso sexual, Sofía, pueden tener impactos nefastos en las personas a largo plazo, ¿no? Porque el abuso sexual lo que implica es quebrar la capacidad básica del ser humano de confiar en otro, de entregar afecto desde la ternura, ¿no? Desde el amor. Y el agresor lo que hace justamente es quebrantar eso, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido prevenir a propósito de no plantearse a posterior que las personas estén permanentemente consultando. Por eso se transforma en un tema de salud pública, porque las consecuencias tienen que ver con la capacidad de las personas de establecer relaciones interpersonales, laborales, afectivas, emocionales, de pareja, pierden su capacidad de confiar en los otros, tienen una serie de síntomas físicos, porque además el trauma se aloja en el cuerpo, ¿sí? Y las personas comienzan a consultar por dolores, por dificultades, que no tienen nada que ver con algo biológico, tienen que ver con que lo traumático está instalado en el cuerpo. Entonces, independiente de cómo pensemos todos, que yo insisto, para mí este es un cambio cultural sumamente significativo, y yo sé que el abuso sexual, el maltrato, genera miedos, porque en el fondo yo creo que todos los que estamos opinando en este panel y todas las personas que están comentando, yo intuyo que lo que estamos resguardando es el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos en el fondo debatiendo y pensando. Yo creo que esto es muy, muy relevante hoy día, porque las consecuencias del maltrato y el abuso no son solo desde el afecto, sino que también sabemos que tiene efectos a nivel neurológico. Por ende, me parece sumamente relevante el debate. Ahora, claro que tenemos que pensar en cómo vamos a ir construyendo la educación, a propósito de la edad, ¿cierto?, de los contextos, de las culturas escolares, de dónde estemos insertos, ¿verdad? Pero me parece que es algo que no le podemos hacer el quite, porque en el fondo, de otra forma, el abuso sexual y particularmente los agresores nos van ganando terreno. Nos van ganando terreno a propósito de que estamos como faltos de información, y que no es solo, insisto, la sexualidad no solo tiene que ver con la genitalidad, la sexualidad tiene que ver con una serie de otros elementos que por supuesto nosotros somos responsables de entregarle a los niños y niñas y adolescentes que están en desarrollo. Muchas gracias, Paula. Diputado, hace un momento atrás Constanza Valdés habló de la indemnidad sexual, que usted había ingresado recuerdo el nombre técnico de lo que ingresó. Disculpe, ahora sí, espérame. Una indicación se llama. Una indicación, ya. Entonces, sí, podríamos hablar de esa indicación y también de este temor que tienen las familias, y supuestamente este proyecto y también el proyecto de ley de garantías quitaría el derecho preferente de los padres a la educación, tanto sexual y a otros ámbitos de la vida también. Entonces, por favor, toquemos esos dos temas, la indemnidad sexual y también el derecho preferente de los padres. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas bien relevantes que también aclarar. Yo creo que Constanza hizo un buen análisis, digamos, general también. Nosotros quisimos clarificar, porque este proyecto de educación en la afectividad y sexualidad establece como ciertos principios. Yo en general soy un poquito reacio a proyectos de ley que establezcan muchos principios, porque es como que si hay un proyecto de ley que no los establece, como que no estuvieran presentes. Y la verdad es que siempre están presentes. Por eso es que hay marcos generales, ¿no? Que está la Constitución, están los tratados internacionales y otros que nos rigen, digamos, en cada una de nuestras reglas. Pero como este proyecto lo que quería establecer era, llamémoslo así, un rayado de cancha, en donde al interior
interior de ese rayado de cancha hubiesen distintos proyectos y completamente compatibles además con la libertad educativa y los proyectos educativos diferentes. Es decir, el proyecto que nosotros estábamos empujando es perfectamente compatible con una antropología cristiana, es perfectamente compatible con una antropología laica. Y esa es precisamente la idea, por eso Constanza decía bien ahí, esto no pretende obligar a alguien a que solo pueda pasar un tipo de contenidos. Una cosa que vale la pena también quizás explicarle a las personas es que hoy día existe un currículum mínimo que es obligatorio en todas las materias, ¿cierto? En matemática, en lenguaje, en historia y otros. ¿Quién establece ese currículum mínimo? Lo establece el Ministerio de Educación. Dice, matemáticas es un contenido mínimo y por tanto en primero básico es esto, en segundo básico es esto otro y así. Pero no basta con solo que el Ministerio de Educación diga estos son los contenidos y esta es la manera en que se van a pasar, sino que de ahí van al Consejo Nacional de Educación, que es una institución también de personas relativamente técnicas, transversal además en términos de pensamiento político, que hace recomendaciones, acepta o no acepta esos contenidos mínimos. Y luego vienen lo que se llaman los planes y programas, que es la manera concreta en la cual se bajan cada una de estas materias a las salas de clase. Hoy día ya existen planes y programas para educación sexual. El Ministerio de Educación, de hecho, en su página web tiene 5 programas distintos que los colegios pueden adaptar, pueden agarrar esos mismos o pueden hacer uno de ellos. Pero si hacen uno de ellos, tiene que también pasar por la aprobación del Ministerio de Educación. Eso ya es así hoy día en todas las materias y también en esta. Y dentro de estos principios, nosotros quisimos recalcar algunas cosas que salieron en la discusión, como por ejemplo, el derecho preferente del padre-madre a educar a sus hijos. Por supuesto que eso está presente. No es necesario que siempre lo tenga que decir cada uno de los proyectos de ley para insistir que está presente, porque el derecho preferente de la educación de los hijos es una norma constitucional, por tanto, está presente en todas las leyes. Las leyes no pueden pasar por arriba de la Constitución en esa materia. Lo mismo con respecto a esta que parece que a veces le tienen mucho pánico, digamos, a la idea de la autonomía progresiva. Entonces se establece como que autonomía progresiva implica quitarle el derecho a los padres de educar a sus hijos y entregárselo entonces al Estado. Claro, uno siempre puede mirar los conceptos de la peor perspectiva posible, digamos, pero uno también puede entender la autonomía progresiva como una cuestión del natural desarrollo de cada uno de los niños y niñas hasta un punto en que van tomando decisiones por ellos mismos. No quiero llegar al ridículo, digamos, pero es obvio que, no sé, yo soy papá de 4 hijos, el más chiquitito tiene ahora 40 días, claro, obviamente una guagua no tiene una autonomía, obviamente que no, pero mi otro hijo, no sé, uno tiene 11, el otro tiene 9 y el otro tiene 5, por supuesto, van teniendo cierta autonomía, desde la ropa en la cual ellos mismos escogen, desde el jugar acá allá, de eso se trata precisamente cuando uno habla de esa autonomía progresiva, se refiere a que hay ciertas decisiones que uno quiere que los niños vayan tomando por sí, niños y niñas, y también, sobre todo, los adolescentes. Entonces, llegamos a esta discusión y nosotros también quisimos hacer ver de que la autonomía progresiva tiene que ver, y esta es la forma que nosotros la escribimos, en atención a la madurez y desarrollo físico-mental del niño, niña o adolescente, de conformidad a los artículos 5 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y será especialmente relevante la pertinencia de los contenidos de acuerdo con la etapa de desarrollo y madurez de los niños, niñas y adolescentes. De eso se trata cuando uno habla de autonomía progresiva metido en esto, tiene que ver con eso, es decir, que los contenidos sean adecuados a las etapas de desarrollo de cada uno. Y el principio de indemnidad sexual fue algo que fue importante dentro también de la discusión, como bien dice Constanza, y nosotros lo pusimos como lo siguiente: indemnidad sexual, los niños, niñas y adolescentes no pueden sufrir interferencia en la formación de su propia sexualidad. Ese es el punto. Y esa interferencia sería considerada como una agresión. Otra cosa distinta es entregar la información necesaria, como bien decía Paula, en que ellos puedan identificar sus propias emociones. ¿Sí? No es obvio que todos nacen, o sea, bueno, es obvio que todos nacen y no saben identificar necesariamente sus emociones, no saben poner que vergüenza es esto, que rabia es esto, que me siento apenado es esto. ¿Cómo se entrega esa formación? Se hace en general en el seno del hogar, pero ya sabemos que eso no siempre ocurre en el hogar. Y nosotros le trasladamos mucha responsabilidad también a las escuelas. Entonces, ¿cómo nos va a ser relevante una educación socioemocional? Porque nuestras emociones, lo que nosotros
sentimos y pensamos también afecta el cómo aprendemos y qué aprendemos. Y en esto hay literatura muy profunda, digamos, al respecto. Y es obvio que necesitamos una educación mucho más integral. O sea, en vez de hablar de educación sexual integral, yo hablaría de una educación integral, porque la educación es poder sacar el máximo potencial de cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, para que lleguen a ser hombres y mujeres libres. De eso se trata el desarrollo también de la educación, y por tanto tiene que ser integral. No es solamente en aspectos fácilmente medibles. ¿Ah? Se aprendió a leer, se aprendió a sumar, se aprendió algunas cuestiones de biología, otras de historia, sino que también en esa otra parte que es esencialmente humana, que tiene que ver con el desarrollo de cómo sociabilizo con el otro, cómo me encuentro con el otro, la generación de confianza, la generación de esos espacios de intimidad, etc. Entonces, la discusión, llamémosla así, de estos principios, por supuesto que probablemente va a ser la más larga y la más compleja en el proyecto, porque en el resto de las cosas estábamos bastante de acuerdo. Es decir, que se va a llamar educación socioemocional desde los cursos menores, pre-kinder, kinder y jardines infantiles. De primero a cuarto básico va a ser educación socioemocional y afectiva. De quinto básico en adelante va a ser educación sexual. Es decir, para que quede claramente delimitado que los contenidos tienen que ser adecuados a cada etapa de desarrollo. Y después, la participación de los padres, madres, apoderados, cuidadores, también es súper relevante en esto. Si esto no puede ser en contra de los padres, madres y cuidadores, es con ellos, es con la comunidad escolar. Así como también la información del programa que se va a entregar por el colegio, también por supuesto que es súper importante. Entonces, de nuevo, yo creo que esto sirve para poder desmitificar y ir viendo de que no significan estas atrocidades que algunos lamentablemente han insistido. Constanza hacía referencia a algo que, claro, yo no lo quise decir al principio, pero a mí me llegan mensajes, a veces al teléfono, y lo ponen en redes sociales, y otros dicen que este es un proyecto que promueve la pedofilia. O sea, yo les pregunto, ¿cuánto problema de quizás de odio pueden tener algunas personas para querer dirigirle a otros? Una cuestión que es completa y totalmente absurda, mentirosa, que es una injuria y una calumnia. Y a través de eso, insistir en que se mancha, digamos, todo el resto del proyecto, porque además yo les digo, mire, la afectividad hoy día es parte de los contenidos mínimos en la educación preescolar. Es parte del currículum mínimo, está ahí. No es nada nuevo, no es nada distinto. La misma educación socioemocional, no se llama así, ¿no? Pero también esos capítulos están incorporados hoy día en el currículum mínimo, que está en primero básico, segundo básico, tercero básico. Está ahí. La generación de la propia identidad. Entonces, ¿cómo es que acusan a esto de querer, locamente, relacionarlo con la pedofilia, pero lo que hoy día ya está, dicen que no lo es? Cuando lo único que nosotros estábamos haciendo en el proyecto era considerar lo que hoy día ya está y darle un marco normativo para que la educación socioafectiva emocional comience formalmente desde los cursos más pequeños y la sexual, que permita generar estos factores protectores y de desarrollo personal, estén también en cada uno de los colegios. Entonces, yo creo que cualquier persona o sea, me parece legítimo que haya críticas al proyecto. Eso está súper bien. Y que a uno no pueda gustarle esta cosa y esta otra, y puede decir, mire, puede abrir una puerta a cosas que a mí no me gustan. Todo eso es legítimo. Pero otra cosa muy distinta de ahí es traspasar a, entonces, empezar a acusar a terceros de delitos, empezar a acusar a terceros con las verdaderas infamias que algunos lamentablemente han hecho en este proyecto. Y habla más bien de que son ellos los que quieren imponer una única ideología y no están disponibles a que exista una diversidad de proyectos educativos y de pensamientos en la educación. Muchas gracias, diputado. Bueno, hemos visto estas últimas semanas cómo estos comentarios se han tomado en las redes sociales. Hay muchos mitos. Como dijimos al principio, estos espacios son importantes para poder ir aclarando estas dudas. Eso sí, la idea es que se haga siempre con respeto, tener una discusión con altura de miras, con argumentos, no con amenazas y tampoco con descalificaciones. Hay estadísticas que avalan este proyecto. Estuve revisando y de hecho les voy a leer textual lo que aparece acá. Entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH en Chile, confirmados por el Instituto de Salud Pública, lo que representan 1.132 casos más que en 2017. Un dato muy importante es que entre la población que va desde los 15 a los 19 años, la cifra de VIH ha aumentado en un 125%.
Por otro lado, también me gustaría preguntarle a Paula con respecto a la prevalencia del abuso sexual, porque no es que, por supuesto, en ningún caso acá se quiere atacar a los padres ni decir que todas las familias les hacen daño a sus hijos, para nada. Pero efectivamente hay un porcentaje alto de abusos sexuales que son intrafamiliares. Entonces, ¿podríamos hablar sobre esto, Paula? Por favor, te doy está desmuteado. Gracias. Sí, la verdad es que sabemos que los abusos sexuales por un desconocido ocurren, o sea, con alguien que uno no tiene ningún vínculo, ocurre entre un 10 y un 15%. La gran mayoría de los abusos se dan en contextos familiares o por parte de conocidos, a propósito de lo que estábamos conversando, ¿no? De los vínculos de confianza, porque yo para poder someterte tengo que tener algún vínculo contigo y en general eso se da en procesos crónicos durante mucho tiempo y porque el contexto lo permite, ¿no? En general un agresor o agresora, porque siempre hablamos como de agresor y la verdad es que las mujeres también pueden agredir sexualmente, se dan en contextos, como yo decía, de silencio y donde pareciera que el tener conductas de connotación sexual con los niños fuera algo normalizado, ¿no? La gran mayoría de los abusos se dan en contextos de familia, donde hay un padre, una madre, un tío, un primo que adquiere como un rol de poder, ¿no? Y donde la víctima se siente atrapada en una dinámica abusiva donde le es muy difícil develarlo además, porque esta persona generalmente es alguien importante dentro del grupo familiar. Y por supuesto que estos vínculos de confianza, porque no solo el niño confía, ¿no? Sino que también confía la familia y el entorno. Entonces es complejo para la persona que está siendo victimizada poder dar cuenta de lo que está ocurriendo. Lamentablemente, los indicadores clínicos y los estudios avalan que la gran mayoría de los abusos sexuales se dan a nivel intrafamiliar y por gente conocida. Insisto a propósito de las estrategias de victimización que están asociadas a la seducción, a distorsionar el vínculo y a confundirlo. Porque esta idea que tenemos todos de que nos van a agredir en la calle, en un sitio pelado, eso ocurre muy poquito. Y en general para someter a otra persona con esas características necesito utilizar la violencia, ¿no? Tenemos el caso de, no sé, Alto Hospicio, el Tila, el psicópata de Viña, el psicópata del Cerro, el psicópata del Uber, sí, que son casos particulares y que generalmente salen en los medios de prensa a propósito de las características que tienen. Por eso insisto que la gran mayoría de los abusos ocurren en contextos conocidos, donde hay vínculos afectivos, por eso es tan difícil dar cuenta de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Paula. Constanza, hablábamos hace un momento atrás sobre las estadísticas del aumento del VIH. Quisiera saber tu opinión al respecto sobre la importancia que tiene la educación sexual, si es un factor relevante para poder prevenir este tipo de enfermedades y también el embarazo adolescente, ¿no? Porque dentro de los objetivos que tiene este proyecto está justamente prevenir el abuso, también prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Constanza, ahí ya está tu micrófono abierto. Sí. Efectivamente, estas leyes, en el marco de establecer principalmente directrices de una educación sexual en afectividad, no solamente tienen que ver con la prevención del abuso sexual, como lo había dicho bien Paula y el diputado particularmente, sino también qué sucede actualmente con la prevalencia y también el aumento que hemos visto en nuestro país, particularmente respecto a las tasas de VIH. Y eso particularmente también se ejemplifica un poco porque no han existido por parte, en este caso, de una educación sexual, efectivamente un ataque en torno a la prevención de esta enfermedad de transmisión sexual. De hecho, en base a lo mismo, como lo mencionaba el diputado, la ley actualmente en materia de fertilidad, que sería como la ley de educación sexual, efectivamente en los colegios una de las grandes cosas que se ha pasado lamentablemente solamente tiene que ver con el hecho de los preservativos, por ejemplo, de alguna forma muy por encima, pero no así en torno a las prácticas sexuales y sus riesgos particularmente, justo más en un periodo en el cual efectivamente durante la adolescencia son cosas que nos empiezan de alguna manera a ver como un problema grande.
Y en ese mismo sentido, gran parte de las situaciones efectivamente que suceden, o la enfermedad de transmisión sexual, es porque no han tenido información o porque lo ven como, no me va a pasar a mí, no es que no me va a pasar, no, esto es algo muy lejano, solamente le pasó a alguien en la televisión, y de un día para otro después se contagian o se transmiten VIH y tienen alguna enfermedad. Y en eso mismo, dentro de los factores que efectivamente influyen en esta realidad, lamentablemente, tiene que ver mucho con una educación sexual. Y no solamente acá tiene que ver con un hecho de que ya los padres en muchas ocasiones podrían dar algunas directrices, pero también forma parte de unos aspectos que tienen que ver con no solamente aspectos biológicos, sino también aspectos mucho más que tienen que ver con cómo prevenir algunas situaciones y cómo en muchas ocasiones también dentro de los mismos establecimientos educacionales la lógica de la educación se ve mucho más distinta desde un profesor o una profesora que dentro del mismo núcleo familiar. Y eso pasa mucho porque hay un tema muy tabú respecto a la enfermedad de transmisión sexual y también respecto al VIH. Todavía se sigue viendo, de hecho, hace cuántos años atrás todavía le seguían diciendo como el cáncer gay, por ejemplo, asociándolo exclusivamente a una población en particular. Y la prevalencia hoy en día del VIH es bastante grande y eso no solamente no solamente se ejemplifica por lo que ya habíamos comentado, sino efectivamente por la falta de abordaje respecto a una educación sexual que no se limite exclusivamente a eso, sino a cómo prevenir también particularmente la enfermedad de transmisión sexual y lo mismo en relación al embarazo adolescente. Sabemos que en algunos casos efectivamente van a haber colegios que van a tener una línea mucho más es cristiana, católica, en el cual a lo mejor no va a ser el preservativo lo que van a estar proponiendo. Pero en base a lo mismo, no solamente, por ejemplo, esta misma propuesta en base al preservativo, no solamente tiene que ver con prevenir enfermedad de transmisión sexual, sino también, por ejemplo, en lo mismo relacionado con el embarazo adolescente. Y yo creo que ahí hay un punto muy relevante que hay que destacar respecto a que si bien no todos los colegios efectivamente van a empezar a tener la misma línea respecto a educación sexual, va a ser muy importante que siempre esté un piso mínimo. Y ese piso mínimo tiene como pilares fundamentales principalmente la prevención del acoso y del abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, también la prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque probablemente esa educación que van a recibir en su adolescencia a lo mejor no va a ser algo que efectivamente van a ver hasta después de los 20, quizás cuando vayan a tener relaciones sexuales, pero durante ese periodo en la universidad tampoco existen, o en los institutos de formación profesional tampoco existe educación respecto a esta misma materia. Entonces marca efectivamente la línea respecto al crecimiento de un niño o niña adolescente, particularmente adolescente en este caso, por supuesto, y por lo mismo se hace muy necesario en ese sentido conversar lo mismo esas cosas. Eh, y en base a lo mismo, efectivamente, por lo mismo la prevalencia también de las enfermedades tiene que ver con mucho con desconocimiento y con no asumir tampoco los riesgos que conlleva ni las consecuencias. Y eso es porque en general también existe cierta como noción de que son invencibles, que de alguna manera no les va a pasar. Y es más común de lo que la gente cree particularmente. Entonces, por lo mismo, la única manera de solucionar eso tiene que ver con una educación en sexualidad y en afectividad que efectivamente entregue herramientas, entregue lineamiento, entregue principalmente esta como concientización respecto a las cosas, que pasa mucho que hoy en día en muchos aspectos de la vida creemos que somos invencibles. Pensemos el mismo del COVID-19, que la gente no, es que no me va a contagiar, no me va a contagiar, no me va a pasar nada. Salen y después un día para otro terminan contagiándose porque no le tomaron el peso, porque no hubo, por ejemplo, una real concientización de los efectos y las consecuencias dañinas que podría tener eso. Muchas gracias, Constanza. No puedo leer todos los comentarios, lamentablemente, porque son muchísimos y no me deja subir tanto, pero anoté algo. Diputado, muchas personas preguntaban cuál es la diferencia que tiene este proyecto con otros proyectos que ya han sido aprobados en España o en Argentina. Por redes sociales también vemos constantemente que comparten videos un poco en realidad lo que muestran en sus videos es bastante llamativo y terrible, la verdad. Entonces, existe temor a que ese tipo de situaciones, no sé si usted los ha visto, se repitan acá en Chile. ¿Qué relación hay entre, primero, saber
esos videos reflejan efectivamente la realidad de las educaciones que se están otorgando en esos países. Y segundo, ¿cuál es la relación que hay con ese tipo de educación sexual, que se llama integral y acá afectiva, con el proyecto que quieren levantar en el país? Gracias, Sofía. Bueno, la verdad es que he estado viendo aquí un par de los comentarios. Me sorprende la violencia, odio, mentira y descalificaciones de algunas de los comentarios que están puestos allí. Algunos insisten, me dicen a mí que soy traidor, que quiero sexualizar a los niños, que esto promueve la pedofilia. Todas cosas que ya hemos aclarado, y quienes lo dicen mienten descaradamente. Quienes sostienen eso acá a través de estas ofensas simplemente están ciegos frente a la realidad. Lo mínimo y básico sería que miraran el proyecto de ley. Mínimo, básico. Por ejemplo, que vieran también las indicaciones que propusimos los señores parlamentarios, para que dejaran de una vez por todas de mentir, pues. Porque está bien, si uno puede tener diferencias, pero otra cosa ya es seguir insistiendo en esta lógica de odio en la cual han caído muchos de estos grupos radicales que son delitos lo que están haciendo ellos algunos. Porque la verdad es que las infamias, las injurias y calumnias en las que lamentablemente están concertados en hacer, simplemente se aleja completamente de la realidad. Yo quiero volver a un punto que preguntaba alguien por ahí, porque me acusaba de que yo, como que yo hubiese escrito el proyecto de ley. Primero, quiero decir que yo me sumé al proyecto de ley que hizo una diputada, porque va en la línea de que haya una educación socioemocional, afectiva, de acuerdo al desarrollo de cada uno de los niños, y luego una educación sexual desde quinto básico en adelante, que es lo que había propuesto este gobierno. Y que además esos contenidos ya están incorporados hoy día en el currículum mínimo, por tanto, para aquellos que siguen mintiendo, les pido que por lo menos se informen y que vayan a ver de qué se trata esto. Segundo, me dice, mire, que yo lo que digo es que es en contra del proyecto educativo. No, basta con ir a ver las indicaciones que puse, página 6, número 23, y dice carácter laico, esta es mi indicación, esto es respetuoso de toda expresión religiosa y que asume y promueve valores éticos de la vida en sociedad, que es la manera en la cual está descrita además en la Ley General de Educación. Entonces, yo le pido a las personas que dejen de mentir al respecto, que dejen de engañar al resto de los ciudadanos, que dejen de involucrar además a mi familia y a otros. Si tienen un problema conmigo, está bien, pero dejen de mentir y de engañar y dejen de odiar. Eso es lo primero que es muy importante. Dicho eso, ¿qué tiene que ver esto con esos videos y esas otras expresiones que dicen de Argentina y otro? Absolutamente nada. Cualquiera de esas cosas que pasara aquí en Chile sería un delito. Y como es un delito, entonces esas personas tendrían que ir a un juicio. No hay en ninguna parte del proyecto de ley ni una sola letra que permita establecer de que aquí se va a decir que los niños tengan que hipersexualizarse, de que tengan que vestirse o desvestirse de una manera, que tengan que tocarse. Eso es completa y totalmente falso. Y si eso ocurriera, que volver a insistir en esto, sería un delito. De ahí que hemos presentado ese principio de indemnidad sexual. Pero, por supuesto, hay quienes no les importa la verdad, no les importa lo que diga el proyecto, sino que les importa simplemente lo que ellos piensan que podría llegar a decir. Entonces, no es verdad, simplemente no es verdad lo que están sosteniendo aquí sistemáticamente en Ofensa, Garabato y otros en algunos de estos comentarios. No les interesa la verdad, no les interesa ver cuál es la realidad del proyecto. El proyecto es para proteger, no para desproteger. Algunos me dicen, oye, tus propios hijos, perdón, mis propios hijos van a un colegio católico que parte la educación sexual en primero básico. Y no veo que ninguna de las personas que van a ese colegio camine por las paredes. Entonces, está bien, yo les insisto en que aquí hay una campaña de odio organizada y dirigida por unos que han caído en infamias, calumnias, y que por supuesto yo voy a ver si sigo o no los aspectos legales, digamos, que corresponden, porque cuando a uno lo acusan de cometer delitos, entonces tiene el derecho también de poder defenderse. Pero de nuevo, sobre las experiencias, además fue súper interesante la experiencia de un argentino que fue a exponer a la comisión. Cuando él hablaba de que la ley ESI en Argentina, y vuelvo a insistir, no se llama ESI acá, pero ya, la ley ESI en Argentina, que uno, que otro, que otro, que otro, y le preguntamos, le dijimos, bueno, ¿pero el problema fue la ley o el problema fue la implementación? Y él dijo, no, la ley es muy buena, dijo. El problema fue la implementación. Ah, pues bien. Entonces ya
cambió y claro, los grupos radicales conservadores, digamos, se volvieron locos porque empezaron a tratar de sacar de contexto, empezaron a decir que la propia doctora Vigil, digamos, era también, no sé, comprada, digamos, por la ONU, cuando es la que imparte el programa de la Universidad Católica. Pero bueno, entonces, el problema ahí hay un punto que es cierto, ¿cómo damos cierta garantía en que la implementación del proyecto sea adecuado? Y ahí tiene que haber una formación también, por supuesto, en las universidades, y siempre, y quiero volver a insistir, en la participación de los padres y apoderados. Tiene que ser así. Es imposible que no sea así. Entonces, seguir insistiendo nuevamente en que este proyecto es lo que han visto algunas cuestiones en España, otra en Argentina, otra cosa, es simplemente mentira, para hacerlo súper claro. Y con las indicaciones que hemos propuesto queda más que claro, y el trabajo que estamos haciendo en esta comisión técnica, que además la dirige la subsecretaria de Educación Parvularia. O sea, de nuevo, si hubiese alguno de los riesgos mentirosos que exponen grupos radicales de odio, entonces el gobierno simplemente ni siquiera se habría sentado a una mesa técnica. Entonces, de nuevo, volver a insistir en la sarta de mentiras y engaños, que hay algunos que han querido repartir esto, especialmente ocupándome a mí, digamos, hay algunos que hasta, no sé, le pusieron una cuestión así como ley Belolio, pero por favor, ¿cachai? O sea, ya hay una cuestión tan ridícula, digamos, como esa. Pretenden simplemente denostar. Está bien, políticamente podemos tener diferencias. El punto es otro. El punto es lo que dice la ley, y la ley establece, como hemos dicho acá, que de acuerdo a el desarrollo y madurez de cada uno de los niños, hay una educación socioemocional y afectiva. Eso ya está incorporado hoy día en el currículum mínimo, no es nada distinto que aquello. Desde quinto básico va a haber una educación sexual de acuerdo al nivel de madurez y desarrollo, conforme al proyecto educativo de cada uno de los colegios, que es posible y completamente compatible con las distintas antropologías que se quieran hacer. Entonces, todo lo demás es simplemente fruto de mentes enfermas o de personas que simplemente no quieren ver la realidad. Muchas gracias, diputado. Están quedando muy pocos minutos. Constanza, te dejo la palabra a ti por si quieres decir algunas palabras al cierre. Particularmente una de las cosas que de hecho estaba dentro de la conversación y que no abordamos tiene que ver con el hecho de que actualmente por parte de Residencia en el Sename, por ejemplo, no hay ningún protocolo respecto a niñez y adolescencia LGTBIQ. De hecho, por lo mismo hay algunas residencias, particularmente que respeto a protección de identidad de género, han adoptado algunos protocolos, pero desde el Sename, desde principalmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todavía no se ha legislado respecto, bueno, o sea, administrativamente hablando, no se ha implementado un protocolo respecto a eso. Y es súper importante particularmente avanzar en eso porque efectivamente la realidad de la infancia y adolescencia trans es prácticamente un hecho en nuestro país. Y muchos y muchas de ellos y ellas lamentablemente también están en muchos casos en residencia en los cuales son objetos de constantemente de acoso, de hostigamiento. Incluso en varias ocasiones me llegaron las denuncias de que una fundación que trabaja con niños y adolescentes trans había recibido a una niña, un adolescente trans particularmente, que lo habían violado en una residencia particularmente por estos hechos. Entonces, por lo mismo, se hace necesario también la protección respecto a esto y esperamos que a través de la creación de este nuevo servicio de protección a la niñez y la aprobación después del sistema de garantía de derechos a la niñez, se venga efectivamente a implementar una protección mucho más integral respecto a la infancia y la adolescencia LGTBIQ. Y son puntos que particularmente ha levantado también por parte de la Defensoría de la Niñez respecto a esto, y se hace muy necesario, y no tiene que ver con algo que haya dicho exclusivamente organizaciones o cosas así, e incluso algo que ha dicho particularmente el Comité de Derechos del Niño por parte de la implementación de esta convención respecto al no solamente al derecho a la identidad, sino también a la no discriminación arbitraria. Muchas gracias, Constanza. De verdad te agradezco ese comentario porque efectivamente estaba en la pauta de lo que íbamos a conversar hoy, pero no nos dio el tiempo. Probablemente sería muy bueno que hiciéramos otro webinar hablando específicamente de la situación de los niños que están en el Servicio Nacional de Menores y que son parte de la población LGTB y más, porque es muy importante tocar esos temas. Efectivamente, no hay protocolos al parecer y hay que trabajar por ello también. No pueden quedar fuera de la discusión los niños que están bajo protección del Estado. Paula, ¿algunas palabras al cierre?
Sí, solo agradecer la posibilidad de levantar este tema. Yo entiendo que, insisto, es un tema de cambio cultural que en el fondo nos convoca a todos desde distintos lugares, pero me parece que es algo sumamente relevante de conversarlo. Insisto que mientras no lo conversemos, mientras no debatamos y no discutamos de esto, el abuso sexual y los agresores nos van ganando terreno. Y entiendo que en la comprensión de la gran mayoría de nosotros, la familia es un lugar protector y de cuidado, pero también hay que abrir la posibilidad de que esto ocurra justamente dentro de las familias. Y a propósito de eso, me gustaría comentar que no solo necesitan información nuestros niños, nosotros como adultos, como padres, también requerimos de información. Y la idea es que nadie quede fuera de la discusión, del debate, de la educación, porque de verdad que la falta de educación, la falta de información, la ignorancia, la incapacidad de reconocer ciertas cosas, permite que las estrategias de victimización de los agresores se hagan fuertes y tengan acceso a poder agredir. Así que yo solo agradecer la posibilidad y el espacio que me den para poder conversar de estas cosas. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de terminar, diputado, me da un minuto. Quería agradecerle la participación, especialmente a usted, porque efectivamente para aclarar el proyecto de ley es de la diputada Camila Rojas, si no me equivoco, y usted participó como otros más parlamentarios se sumaron a este proyecto. No es que el proyecto sea suyo, nosotros le invitamos porque nos parece llamativo y nos parece muy importante también que usted representa un sector que históricamente ha estado muy relacionado con el conservadurismo, pero nos da un espacio de discusión el que usted vea la posibilidad en esta ley de que los niños puedan ser integrados al derecho de educarse sexualmente, afectivamente, respondiendo a las edades, a su madurez, tal cual como el proyecto lo plantea. Antes de darle la palabra, diputado, quisiera aclarar algunas cosas porque hay algunas preguntas que se repiten y la idea es poder usar este espacio para despejar esas dudas. Primero, el nuevo servicio, que es el que reemplaza al CENAME, no tiene ninguna relación con este proyecto de educación sexual afectiva, que se llama así, educación sexual afectiva, no educación sexual integral. Por otro lado, lo que está relacionado es la ley de garantías con el nuevo servicio. Como dijimos en un inicio, hay un artículo, el artículo 11, que es un artículo transitorio que dejó supeditada la implementación del nuevo servicio, el reemplazo del CENAME, a la promulgación, aprobación de la ley de garantías. Y esto tiene un argumento, y es porque la ley de garantías es un marco legal, es como el paraguas legal que tiene el nuevo servicio, y desde la Fundación pensamos que es importante que ambos proyectos vayan de la mano. Y por otro lado tenemos este proyecto de educación sexual afectiva que no tiene nada que ver con ninguno de los otros dos proyectos. Lo repito porque es importante que si vamos a debatir al respecto sepamos cuál es la realidad y de qué estamos hablando. Eso, diputado, por otra parte, antes de darle la palabra, perdón, se me había olvidado, quería decir algo importante. El proyecto de ley de garantías, en los primeros 9 artículos, que es la parte más genérica de la cláusula, aparece 7 veces el deber preferente de los padres. Esta frase, el deber preferente de los padres, que es algo que asusta mucho, que muchas personas dicen que no está en el proyecto de ley, eso no es real. Esto se repite 14 veces en 32 artículos, por lo tanto es algo que está presente. Ahora sí, diputado, le doy la palabra. Muchas gracias, Sofía. No, si lo que pasa es que era para poder despedirme, agradecer este espacio de discusión, en donde yo creo que para cualquier persona de buena fe que mire este programa completo, se dará cuenta de que nosotros partimos diciendo de qué se trataba el proyecto y de qué no se trataba el proyecto. Y pueden no creerme a mí, basta con ir a la página web de la Cámara de Diputados y ver el proyecto comparado, para leer, simplemente para leer y darse cuenta de cuáles son los artículos que nosotros hemos modificado, o que más bien queremos modificar a través de estas indicaciones. Puede no gustarle a algunas de las personas que tratan de hacer estas caricaturas, ¿no? Pero durante todo el gobierno pasado yo fui especialmente un activista por la libertad de educación y por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y sigo siéndolo. Y en este caso, la razón por la cual quise también apoyar junto con otros 9 diputados
8 diputados, porque la diputada Camila Rojas era la autora del proyecto de ley, y junto con otros 9, digamos, firmamos también el proyecto de ley, es porque creo que es necesario hablar sobre una educación socioemocional. Y la evidencia al respecto de eso es muy contundente. Creo que Paula fue muy buena en explicar cómo una buena educación socioemocional significa un factor protector frente a los abusos. Cómo además, llevado adecuado a el nivel de desarrollo de los niños, es también algo muy positivo. Que además los colegios particulares pagados, como lo dije varias veces, y los subvencionados hoy día ya lo hacen, ya parten en primero básico, segundo básico, algunos otros. Que este proyecto es perfectamente compatible con la antropología cristiana y con cada uno de los proyectos educativos. Que en las indicaciones pusimos y recalcamos el hecho de que tiene que ser con los padres. Tienen que estar incorporados ellos. No sacados de eso, sino que tiene que ser con ellos, padres, madres y cuidadores. Que igual que en todas las otras materias, los proyectos, los planes y programas, tiene que aprobarlos el Ministerio de Educación. Que los contenidos tiene que aprobarlo el Consejo Nacional de Educación. Por tanto, este es un marco general para que precisamente aquellas cosas que algunos han dicho que con este proyecto se van a dar, no se den en nuestro país. Es decir, con este proyecto, esas imágenes que te han mandado a ti, Sofía, o a otras personas, esos videos, no podría ocurrir porque estaría fuera de este proyecto. Y entonces pasaría más bien a la parte de ir en contra de la indemnidad sexual de los niños y, por tanto, de esa transgresión que podría ser eventualmente un delito. Es decir, es al revés. Esto significa una mayor protección. Yo he tenido una trayectoria larga trabajando en ámbitos de educación, voy a seguir teniéndola, lo hago por pasión, lo hago con ganas. Yo creo en la dignidad de las personas siempre. Y esa dignidad de las personas implica no atribuirle a otros delitos, ni menos involucrar a las familias de otros. Porque además yo veo que muchas de las personas que hacen comentarios se dicen cristianos. Si efectivamente lo fueran, entonces no podrían ocupar los calificativos, las mentiras, el odio y lo que establecen en esos mismos comentarios. Sería completamente contradictorio con su propia religión. Pero en segundo lugar, y solo para terminar, yo creo que es súper importante insistir que este es un proyecto que está en discusión hace muchos meses, que quiere involucrar a los padres y apoderados, quiere involucrar a las comunidades educativas, quiere que sea conforme a la edad y desarrollo, que sea respetuoso de los proyectos educativos, y ese es el tipo de cosas que vamos a seguir discutiendo en las comisiones en los próximos días, y termino agradeciendo nomás este espacio para que ayuda a desmitificar para aquellas personas que lo ven desde la buena fe, lo ven desde la racionalidad y lo ven por supuesto, desde el espíritu crítico y no simplemente desde una ceguera ideológica simplemente basada en el odio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar en esta conversación. Constanza, te agradezco muchísimo. Yo creo que nos vamos a volver a encontrar porque tenemos que organizar como fundación, quedamos en una deuda el observatorio de tratar el tema de Sename y de los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado. Paula, muchas gracias también por acompañarnos hoy día, y diputado, el espacio queda abierto para cuando usted quiera venir. Nosotros hacemos estas conversaciones semana a semana, así que para lo que usted necesite estamos disponibles. Este es un espacio que busca educar y también poder ayudar a que las familias, los ciudadanos, vayan perdiendo el miedo a ciertos cambios culturales que se están produciendo, como decía Paula al principio. Así que muchas gracias, gracias también a la gente que nos acompañó. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.